Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, qué sé yo, la situación no es la más feliz, pero calculo que cada una y cada uno se habrá gestionado los espacios para poder mantener un poquito la normalidad dentro de todo este escenario medio extraño. Así que nosotros hemos hecho la tarea correspondiente y bueno, vamos a trabajar la clase que nos correspondería para esta semana, vamos a trabajarla así. Comenzamos la segunda parte de la materia. Esta segunda parte es un momento extraño primero porque no rinde el tiempo, segundo porque ya es como embajada. Después del parcial ya la cosa es en términos de sensación anímica a la hora de estar en clase, uno ya siente que va como que suelta el pedal y va con el impulso. El problema es que en términos teóricos, ahora es que empezamos a tener problemas, porque lo que hicimos en la primera parte de la materia fue organizar conceptualmente, sentar las bases de lo que hemos venido explorando en torno a la relación entre el psicoanálisis, nuestros procesos de subjetivación, mirados desde el foco de la relación afectiva, esa trenza que nosotros hemos ido estableciendo, se ha ido fundando en por lo menos 3-4 pilares fundamentales. Vimos inicialmente, por supuesto, que es el paradigma freudiano, tanto en la constitución de la subjetividad como en la constitución de la sociedad. Posteriormente trabajamos con esta ontología contradictoria de Hegel. Después trabajamos a Lacan, la idea de la relación imaginaria, el problema de los celos, la idea del otro como propiedad mía, la idea de toda relación social como una relación de dominación. Después de eso, procuramos empezar a explorar, sentar el punto de partida para la exploración de una perspectiva distinta a la que aquella con la que veníamos trabajando, que pensaba tanto al sujeto como al deseo en términos de falta. Y entonces ahí fue que incorporamos a dos autores fundamentales que fueron Gilles Deleuze y concretamente Baruch Spinoza. A Spinoza lo leímos a través de Deleuze y entonces constituimos una ontología nueva, una ontología distinta del deseo, el deseo como composición. Ahora nos toca empezar a explorar en términos históricos y en términos sociológicos un poquito estos grandes sistemas de pensamiento que fuimos trabajando y desarrollando, y la manera en la cual vamos a comenzar a darle historia, a darle carne, materialidad sociológica e histórica a la materia, va a ser por medio de nuestro ingreso a la teoría del poder de Michel Foucault. Muchos de ustedes conocerán a Foucault. Foucault es uno de los autores franceses recientemente fallecidos. Foucault fallece si no estoy mal, puedo errar, creo que en el 84 es que fallece Foucault. Creo. La primera hospitalización que tiene es en el 82, bueno, no sé, fallece de SIDA, Foucault. Muy joven para lo que era el proceso de pensamiento de una de las mentes más lúcidas que hemos tenido en Occidente. Muy joven también porque todavía tenía planeados algunas obras que para quienes se han dedicado al estudio de Foucault parecerían fundamentales a la hora de interpretar su pensamiento. Específicamente lo que quedó incompleto fue su historia de la sexualidad, que es además lo que a nosotros más nos interesa. A Foucault lo conocemos por distintas conversaciones de café, por distintos memes de las redes sociales. Tenemos algunas ideas vagas de lo que puede llegar a ser una teoría Foucaultiana de la sociedad, una teoría Foucaultiana del poder.
La hipótesis con la que nosotros vamos a desarrollar esta sesión, la hipótesis de trabajo con la que me parece a mí que se puede generar el vínculo entre la teoría del poder, la forma en la cual Foucault pensó los procesos de constitución del sujeto y los procesos de constitución de la sociedad, y cómo vincular eso con lo que a nosotros nos interesa, que es la relación afectiva concretamente en Foucault, la contradicción que existe entre una arte erótica y una ciencia sexualis. La hipótesis, digo, supone que después de tener planteada la estructura y la forma en la cual los sujetos somos sujetados, constituidos por esa estructura, Foucault va a plantear como último recaudo metodológico de su teoría del poder una frase bastante extraña, y es que allí donde hay poder hay resistencia. Un poquito en el video que precede a esta sesión, en el que se desarrollaba toda la teoría, digámoslo, de la constitución topológica de la sociedad en Foucault, donde señalábamos que el límite es la institución, el dispositivo principal de clasificación de una sociedad. En esa sesión desarrollábamos los distintos puntos fundamentales de la microfísica del poder, y el último de ellos era que allí donde hay una resistencia, donde hay un poder hay una resistencia. De ese punto nos vamos nosotros a agarrar, porque Foucault no dio mucha más indicación al respecto. La idea con la que yo les proponía cerrar la sesión pasada, y la idea con la que entonces les propongo trabajar hoy, sostiene que es en las prácticas del yo, en el autoconocimiento y específicamente en el campo de los afectos y en el campo de la sexualidad, donde Michel Foucault depositaría hacia el final de su producción y de su vida la esperanza en la construcción de subjetividades que lograsen liberarse un poco del peso de la estructura. Siempre empezamos así, siempre empezamos hablando un poquito en abstracto, y a medida que vamos desarrollando la clase, la cosa va teniendo más o menos sentido, va teniendo un poquito de consistencia. Entonces les voy a leer un fragmento que a mí me parece muy revelador y muy extraño, de una biografía muy bonita que escribió un chico que, si yo no estoy mal, es estadounidense. No sé si es estadounidense, James Miller, creo que es estadounidense, aquí en la biografía no me aparece. Es la biografía más linda que yo conozco de Foucault, así que también la recomiendo como lectura, porque es muy, muy bella. Se llama La pasión de Michel Foucault. Hacia el final, fíjense ustedes, aquí tenemos todo el Foucault estructuralista. Bien, nos comimos 472 páginas de un Foucault estructuralista peleándose contra el universo. Acá termina la obra, estos son notas. Entonces, fíjense, se los muestro porque de alguna manera esto sería una especie de topología de ilustración gráfica de cuando Foucault empieza a hablar en los términos en los que nosotros vamos a empezar a trabajar ahora, es decir, al final de su vida. Fíjense acá. Ya estamos acá en las últimas páginas de su vida. Foucault puede hacer una declaración como la que nosotros vamos a leer. El último día de la residencia en Berkeley, estaba como profesor invitado en Estados Unidos Foucault. Esa primavera, un viernes a las 5 de la tarde, Foucault había arreglado una poco habitual reunión con un estudiante de la universidad. Se llamaba Philip Horvitz. Estudiaba para actor y bailarín, pero como tantos artistas ambiciosos, había decidido conocer las corrientes principales del pensamiento de vanguardia.
Impresionado por las partes de Vigilar y Castigar que había leído, fue a escuchar una conferencia que dictó el gran hombre ante 2000 personas en el Auditorio Mayor de Berkeley. La conferencia sobre Kant, Sócrates y Séneca lo dejó confuso y un tanto aturdido, un tanto aburrido. Pero algo lo atrajo en el modo de Foucault, tal como algo en su modo de escribir había despertado su curiosidad. Decidió entonces aprovechar una costumbre habitual de las universidades norteamericanas que Foucault respetó escrupulosamente: la hora de libre disposición, un poco lo que nosotros entendemos como la hora de atención a estudiantes. Cuando llegó, se encontró Foucault cansado y pálido, rodeado de ansiosos estudiantes que lo asediaban con preguntas eruditas, casi todas del tipo: ¿qué quiso decir exactamente en la página 157 de la historia de la sexualidad cuando escribió tal cosa? Horvitz esperó su turno pacientemente. Foucault respondía a las preguntas de los demás, casi siempre con una carcajada, como diciendo: ¿recuerda Horvitz? ¿Acaso me quiere tomar el pelo? ¿Qué me voy a acordar yo de eso? Finalmente cayó sobre él la mirada del filósofo, sobre Horvitz. Reuniendo todo su coraje y dejando de manifiesto involuntariamente su escaso dominio de la jerga del maestro, Horvitz planteó su pregunta: ¿tiene identidad el artista? ¿O es un tipo impotente que en los últimos 50 años ha visto aumentar su impotencia debido a la manipulación de los medios técnicos como la televisión? ¿Puede el artista trascender la estructura o está condenado a convertirse en un bien de intercambio, en un muñeco? Foucault hizo una pausa, tomó del brazo al joven y dijo, tal cual recuerda Horvitz: vuelva mañana, necesito tiempo para pensar. Regresó. Otra vez estaba Foucault rodeado de jóvenes y aduladores discípulos. Esperó un tiempo y explicó que debía marcharse y le preguntó a Foucault si podría contestarle la pregunta. No, respondió el filósofo, pero podría venir el viernes a las 5 de la tarde. Podríamos tomar un café. Horvitz no podía creer lo que había escuchado. Él iba a tomar un café con Michel Foucault. Los demás estudiantes se miraban desconcertados y envidiosos. Horvitz se presentó en la oficina de Foucault a la hora señalada. El filósofo llegó minutos más tarde. Mientras atravesaban el campus en busca de una cafetería, Foucault, que parecía disfrutar de la ocasión, empezó espontáneamente una especie de sermón inspirado en la pregunta de Horvitz. Y entonces esto es lo que dice Foucault. Foucault, esto no es Foucault. Quien habla parecería que no es Foucault. Un poco lo que veíamos, ¿recuerdan el poema el poema de Bukowski que leíamos en una clase anterior? Fíjense el paralelo que también señalábamos. ¿Qué texto tan raro, qué poema tan raro? Eso no parece por ningún lado Bukowski, porque acostumbrados como estamos a un Bukowski borracho, apóstata, iconoclasta, leíamos ese Bukowski y decíamos: raro. Bueno, lo que yo creo, lo que me gustaría que pensáramos, lo que yo les propondría es que sospechemos que cuando estos sujetos tan conocedores de la vida dicen estas palabras tan cercanos a su muerte, es porque están revelando algo de la verdad, y de la verdad cultivada con mucho dolor. Porque no es gratuito que, por ejemplo, Foucault terminase su vida académica explorando tal vez el problema más importante que atravesó su vida personal, que fue su condición sexual. Foucault era, por supuesto, era gay. Pero no era gay como se puede ser gay, que todavía es muy difícil hoy. Era gay en un momento en el cual los movimientos de liberación y de reconocimiento de derechos para la comunidad homosexual todavía no existía. La lucha LGBTI como una lucha de articulación de actores era la lucha gay, sobre todo liderada por el movimiento de San Francisco. Fue un proceso muy doloroso para él, era muy reactiva la cultura frente a cualquier tipo de disidencia sexual.
Entonces, uno tal vez entiende, y hay trabajos que han hecho una especie de hagiografía gay, o sea, las hagiografías son las biografías de los santos, una especie de hagiografía en torno al recorrido intelectual de Michel Foucault, como una explicado hermenéuticamente la clave de interpretación de su proceso teórico está en su condición de sujeto que padecía su propia sexualidad. No porque no pudiera explorarla, bien que la exploraba, era muy activo, tanto en la militancia como en los circuitos sado de la época, pero por eso no dejaba de generar una especie de incomodidad para un sujeto que tenía tan claro, tan absolutamente claro, cuáles eran los mecanismos de control, los mecanismos de constitución de la subjetividad. No dejaba de tener una claridad evidente todo el padecimiento que tenía que atravesar un sujeto que quería construir una identidad de género diferente. Entonces para el sujeto, para el filósofo del poder, las palabras que vamos a leer son palabras muy extrañas. Y para un autor como Bukowski, un autor desligado de todo tipo de noción de trascendencia, desligado de todo tipo de vínculo filial, real, las palabras que nosotros leíamos también son una especie de gran verdad de un hombre que cultiva esas verdades después del sufrimiento. Recupero el texto de Bukowski solamente para que veamos en paralelo la cercanía que tiene a las palabras que Foucault le va a dirigir a Horvitz en esa caminata hacia un café atravesando el campus de Berkeley. Lo que leíamos de Bukowski era el texto del corazón que ríe. Tu vida es tu vida, no dejes que sea golpeada contra la húmeda sumisión. Mantente alerta, hay salidas, hay una luz en algún lugar. Puede que no sea mucha luz, pero vence a la oscuridad. Mantente alerta. Los dioses te ofrecerán oportunidades. Reconócelas, tómalas. No puedes vencer a la muerte, pero puedes vencer a la muerte en vida. A veces, y mientras más a menudo aprendas a hacerlo, más luz habrá. Tu vida es tu vida. Conócela mientras la tengas. Tú eres maravilloso. Los dioses esperan para regocijarse en ti. Lo que le dice Foucault a Horvitz es lo siguiente: la libertad se puede hallar, dijo, pero siempre en un contexto. El poder pone en juego una dinámica de lucha constante, no hay modo de eludirla, pero hay libertad en conocer que el juego lo vas a jugar tú. No recurras a las autoridades, la verdad está en ti mismo, no temas, confía en ti, en tu propio self. No tengas miedo de vivir y no tengas miedo de morir. Ten coraje. Haz lo que creas que debes hacer, desear, crear, trascender. Puedes ganar el juego. ¡Ojo! Chicos, es Foucault. En realidad ya es el abuelo Foucault, porque quien le está hablando es a su nieto. Le está hablando a alguien que quiere cuidar. La libertad se puede hallar, pero siempre en un contexto. El poder pone en juego una dinámica de lucha constante. No hay modo de eludirla, no hay una fuera del poder. Pero hay libertad en conocer que el juego lo vas a jugar tú. No temas. No recurras a las autoridades, La verdad está en ti mismo. No temas, confía en ti, en tu propio self. No tengas miedo de vivir y no tengas miedo de morir. Ten coraje. Haz lo que creas que debes hacer, desear, crear, trascender. Puedes ganar el juego. Foucault se interrumpió. Horvitz se atrevió a presionar un poco más al filósofo y le preguntó: ¿y qué sucede con las restricciones económicas sobre el artista? Bueno, le respondió Foucault, no puedes contar con un mundo perfecto. La revolución no funciona, es un ideal, sin embargo. Jugar con la estructura, transformar y transformar sus límites es diferente que jugar dentro de la estructura. Los artistas tienen más libertad que nunca. Antaño, la mera diferencia entre los artistas y los demás, en términos de atuendo y conducta, era escandalosa, pero ya no.
Mira cuánta libertad tienes, utilízala para conseguir todavía más. A Foucault lo querían mucho en Japón, no sé por qué, era una cosa extraña. Entonces iba a Japón, lo tradujeron rápidamente al japonés. Y dentro de una compilación de textos póstumos que han ido apareciendo, hay una conferencia que es en la que nos vamos a centrar hoy, que se llamó Sexualidad y Poder. Fue una conferencia que Foucault dictó en la Universidad de Kioto el 20 de abril de 1978. Al final de esa conferencia, ya cuando terminó Foucault, cuando desarrolló lo que tenía que desarrollar, ya era un Foucault en el 78, era un Foucault que estaba metido de lleno en su historia de la sexualidad, y ante una pregunta del interlocutor, un tal señor Hasumi, Foucault dice algo que nos resulta muy revelador y que me parece que es el vínculo que nos sirve para empezar a desarrollar entonces cuál es la teoría de Foucault frente a la relación poder-sexualidad en Occidente. Dice Foucault, y esto ya es bastante claro teniendo como fundamento estos rudimentos de la teoría del poder Foucaultiana que tenemos en el otro video. Dice: no concibo el poder en el sentido del gobierno o en el sentido del Estado. Me refiero a que entre personas diferentes, en una familia, en la universidad, en un cuartel, en un hospital, en una consulta médica, hay relaciones de poder que circulan. ¿Cuáles son? ¿A dónde conducen? ¿Cómo unen a los individuos? ¿Por qué se soportan o por qué en otros casos no son soportadas? Hagamos pues, si ustedes quieren, ese análisis empezando por el medio, y hagamos un análisis empírico. Esto es lo primero. Yo no recuerdo si en la clase de Deleuze nosotros dijimos algo. Deleuze jugaba con una metáfora muy bonita que decía: los hombres son hierba. No recuerdo. La voy a citar de memoria y entonces puedo equivocarme. El asunto con Deleuze, que me interesa porque quiero que también empecemos a establecer cuáles son las formas con las que estamos, las formas de pensamiento a las que nos estamos empezando a acercar, que es la microfísica del poder, la micropolítica, una modalidad molecular de pensar tanto a la sociedad como a los sujetos. En un momento determinado, Deleuze, algo que sí tenemos claro es que señalábamos que Deleuze está en guerra contra el pensamiento del ser. Recuerdan que decíamos, el ser es la trascendencia, el ser es pensar la vida en su inmanencia desde categorías que son ajenas a la vida misma, el bien, la justicia, la moral. Recuerden que decíamos, con Deleuze no pensamos en términos del bien y el mal, pensamos en términos de lo bueno y lo malo, porque lo bueno y lo malo es aquello que te carga en tu potencia, son esas líneas de afecto, esos flujos que te componen, que te permiten agenciarte de manera plena, de manera positiva. Y entonces decíamos, dice Foucault, hay que pensar en el entre, y eso es una referencia, al menos para mí, una referencia a lo que veníamos trabajando con Deleuze. Los hombres son hierba. Dice Deleuze, recuperando un silogismo clásico, el silogismo de Aristóteles o de Sócrates, ya no recuerdo cómo es el silogismo. Los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Ese silogismo, que es el silogismo del ser, Deleuze, por joder la vida, por jugar en esa forma suya de exponer su pensamiento, recupera un silogismo poético de Bateson, que es difícil de recordar así, pero era más o menos así. La hierba es mortal, los hombres son mortales, entonces los hombres son hierba. Eso, que es, digámoslo, un absurdo lógico, le sirve a Deleuze para decir que aquello que hay que mirar no son los estatutos constituidos del ser, que de dónde partimos y hacia dónde llegamos. No hay que mirar
decía, no sé, ya no recuerdo si lo decíamos, pero entonces lo digo ahora, no hay que mirar, por ejemplo, un niño y un adulto y entonces ver que un niño deviene adulto. Siempre un niño está en el tránsito hacia su adultez. Dice, nos perdemos todo, nos perdemos el siendo. Si miramos qué es un niño y qué es un adulto, nos perdemos lo que realmente está pasando, lo realmente importante que es el entre. Como dentro de y entonces el silogismo ahí opera, como en el medio de las baldosas, en el medio de los ladrillos crece la hierba. Ahí es donde hay que mirar, no en lo constituido, en lo duro, en el régimen ya establecido del ser, sino que habría que mirar entonces el entre, y en ese entre, en la dimensión empírica de la vida misma, lo que decíamos que es la inmanencia en Deleuze, ahí es donde entonces se manifiesta para Deleuze los devenires. Un niño nunca está siendo adulto o siendo niño, un niño siempre está deviniendo aquello que va a ser. Entonces, en ese devenir, lo que nos perdemos es ver su presencia, su potencia actual. Es difícil, dice Deleuze, hablar así, pero tal vez es posible empezar a pensar así. Si los sujetos somos una composición de líneas que están deviniendo otra cosa, entonces tal vez tenemos que empezar a pensar no ya en términos del ser, sino en términos del verbo que estamos actuando. Es decir, los sujetos, un niño está todo el tiempo, digámoslo, en su proceso de crecer, para no perdernos lo que está ocurriendo, está cargándose de distintas modalidades culturalmente establecidas de ese devenir adulto. Un niño está, diría Deleuze, adulteando, es una cosa extraña. Una mujer mujerea, un hombre hombrea, pero los hombres también podrían mujerear en el sentido de que se cargan de potencias que no le corresponden. Recuerden eso. Devenir es la boda entre dos reinos. En esa mitad, en ese entre y en ese siendo, es donde Deleuze logra identificar lo importante para una filosofía del sujeto y donde Foucault logra identificar lo importante para una filosofía del poder. Porque va a decir, no son las grandes estructuras, no es la institucionalidad creada, no es el gobierno, no es la Casa de Nariño, no es la familia como institución, es lo que ocurre cotidianamente en la familia, lo que va manifestando la encarnadura del poder. El poder es microfísico en el sentido de que se reproduce en cada uno de nuestros actos. Cada momento de la cotidianidad pone a andar completito el sistema del poder. Entonces dice al final, en esta pregunta que le hace Hasumi a Foucault, dice, hagamos pues, si ustedes quieren, ese análisis empezando por el medio. Y hagamos un análisis empírico. Eso es lo primero. En segundo lugar, estoy lejos de ser el primero en haberlo intentado. Los psicoanalistas, Freud y muchos de sus sucesores en particular, gente como Marcuse, Reich, en el fondo intentaron también plantear no tanto la cuestión del origen del poder, de su fundamento y de su legitimidad o de sus formas globales, sino ver qué sucedía en el psiquismo del individuo, en su inconsciente, en la economía de su deseo. ¿Qué ocurría con las relaciones de poder? Por ejemplo, ¿qué papel juega el padre en el deseo del individuo? ¿Cómo la prohibición de la masturbación, por ejemplo, la relación padre-madre o la distribución de los roles se inscriben en el psiquismo de los niños? Ellos también analizaron los mecanismos de poder, las relaciones de poder por el medio y empíricamente. Eso lo vimos. Pero lo que me sorprendió fue que esos análisis consideran siempre que el poder tenía como función y como misión decir no. Eso es lo más importante en este momento para nosotros. Toda la teoría que nosotros hemos visto en términos de psicoanálisis, de cómo se constituye una subjetividad, está directamente relacionada a cómo es que se atraviesan los distintos procesos de subjetivación, los distintos, habíamos dicho, esas distintas encrucijadas subjetivas que tiene el individuo en esa epopeya que empieza cuando nace para llegar a ser,
Y señalábamos esa encrucijada, son esos complejos, el complejo de destete, el complejo de intrusión, el complejo de castración. Todas ellas están directamente relacionadas a la forma en la cual entendemos, introyectamos una prohibición. Recuerden que el inicio del sujeto en Freud es lo que nosotros denominamos castración primaria. Nosotros no, el psicoanálisis denomina castración primaria. Es decir, en el origen de la subjetivación para el psicoanálisis, que es una filosofía del ser, para el psicoanálisis empieza, ese origen de la subjetivación empieza siempre con una castración, es decir, con la prohibición, con un no constitutivo. Entonces dice Foucault, lo que me sorprendió fue que estos análisis consideran siempre que el poder tenía como función y como misión decir no, prohibir, impedir, trazar un límite, y por lo tanto el poder tenía como principal efecto una serie de fenómenos de exclusión, de histerización, de obliteración, de ocultación, de olvido, o si prefieren, de constitución del inconsciente. El inconsciente se constituye a partir de una relación de poder. Esa concepción o esta idea, según la cual los mecanismos del poder son siempre mecanismos de prohibición, creo que fue una idea muy extendida. Esta idea tenía, si usted quiere, una ventaja desde el punto de vista político, una ventaja inmediata y por lo tanto un poco peligrosa, porque permitía decir, anulemos las prohibiciones y ya está, el poder desaparecerá. Cuando quitemos las prohibiciones seremos libres. Aquí tal vez haya algo que hace ir demasiado rápido. Dice Foucault, en el inicio, lo que hay para las filosofías del ser, concretamente para el psicoanálisis, que es con una teoría con la cual él tuvo bastante problema, lo que hay en el inicio es la prohibición, es el corte, es la castración. Y entonces la denuncia digámoslo, de inocencia política que hace Foucault en este caso, es que si nosotros planteamos de esa manera la subjetivación, lo que estamos dando por hecho es que entonces, si la subjetividad es producto de una castración fundamental que está anclada o estructurada en torno a distintas prohibiciones, si levantásemos las prohibiciones recuperaríamos esa subjetividad primigenia que perdimos. Él dice, no es así. Y entonces ahí encuentra el fundamento de su teoría del poder. Su teoría del poder es una teoría positiva del poder. No positiva en el sentido de que sea buena onda o buena. Positiva en el sentido que veíamos en la clase pasada. Produce al sujeto. Fíjense, parecería que existiese una identidad primera del sujeto que posteriormente va siendo modificada a medida que se va estructurando por medio de prohibiciones, o se lo va procesando a ese individuo hasta que devenga sujeto. Bien, lo que va a decir Foucault es que no es la prohibición lo fundamental. Claro que existe la prohibición, pero lo fundamental aquí es la producción del deseo. El poder produce deseo. Y entonces va a elaborar una historia de la sexualidad que va a estar directamente relacionada con esta posición, porque, dice Foucault, su hipótesis de trabajo para pensar el régimen de la sexualidad es la oposición a la hipótesis represiva de la constitución del sujeto. La sexualidad en Occidente, dice, no se ha constituido tanto porque haya sido procesada por una serie de prohibiciones que obligaban a los sujetos a no hacer, sino que por el contrario se ha constituido por distintos dispositivos que llevan a los sujetos a hacer. Dice Foucault que a él y ahora empezamos clases, recién ahora estamos empezando clases, ¿cierto? Un ratito, tampoco es que tenemos ya mucho tiempo. Entonces dice Foucault, perdón, que hice una cosa mal hecha aquí, entonces se me complicó todo. Hay una cosa que es rara, dice. Nosotros le debemos a Freud la conciencia del desconocimiento de nuestros deseos. Freud mostró que el desconocimiento de sí mismo por parte del sujeto fue el punto de anclaje del psicoanálisis
y que consistía en un desconocimiento, no de sí mismo en general, sino de su deseo, o empleando un término que quizás no sea el más adecuado, de su sexualidad. ¿Qué significa, se pregunta Foucault, el desconocimiento de los propios deseos? Y entonces aquí Foucault va a elaborar una teoría de doble entrada. Dice, lo que le sorprende a Foucault es que en Occidente el desconocimiento por parte del sujeto de su propio deseo, más que producto de una serie de negaciones, imposiciones, prohibiciones para hablar de su propio campo afectivo, de su sexualidad, dice Foucault, justamente el desconocimiento, esto es una paradoja, del deseo del sujeto está directamente ligado a la producción de un sobresaber, de un plus de saber, de demasiado conocimiento médico, técnico en torno a la sexualidad. Existe un fenómeno de sobresaber, y quiero decir un fenómeno de saber en cierta medida excesivo, multiplicado, de saber a la vez intensivo y extensivo de la sexualidad, no en el plano individual, sino también en el plano cultural, en el social, en las formas teóricas o simplificadas. Me parece que la cultura occidental está afectada por una especie de desarrollo, de hiperdesarrollo del discurso sobre la sexualidad, de la teoría sobre la sexualidad, de la ciencia sobre la sexualidad, del saber sobre la sexualidad. El desconocimiento por parte del sujeto de su propio deseo, que se manifiesta especialmente en la histeria, se da al mismo tiempo con un fenómeno de sobresaber cultural, social, científico, teórico sobre la sexualidad. Y entonces aquí hay dos cosas que está separando Foucault: el deseo y la sexualidad. Esos dos fenómenos de desconocimiento de la sexualidad por parte del propio sujeto y de un sobresaber de la sexualidad por parte de la sociedad no son contradictorios, coexisten de forma real en Occidente. Uno de los problemas consiste en explicar cómo en una sociedad como la nuestra existen a la vez tal producción teórica, tal producción especulativa, tal producción analítica sobre la sexualidad y al mismo tiempo un desconocimiento de la propia sexualidad por parte del sujeto. No tenemos las sociedades occidentales lo que Foucault denomina ars erótica. No somos sociedades de la ars erótica, somos sociedades de las ciencias sexuales. La ars erótica la conocen o la conocieron otro tipo de culturas, culturas orientales, se supone que un poco la cultura griega, no nosotros. Nosotros lo que tuvimos fue una producción especulativa, científica, empírica, positivista, muy amplia, sobre el conocimiento de la sexualidad en términos orgánicos, si se quiere. La diferencia entre las sociedades que conocen el ars erótica y las diferencias de las sociedades que nos fundamentamos en términos de unas ciencias sexuales es que la ars erótica, o el ars erótica, la verdad no sé cuál sea el sujeto ahí, ¿cómo se dice? Eso es se me olvidó. Bueno, no sé cuál sea el género de ars. La ars erótica es una economía del rendimiento del placer. Una economía del rendimiento que no está fundamentada en la verdad sobre la sexualidad, la verdad orgánica, la verdad química sobre la sexualidad, sino que lo que busca es encontrar las modalidades por medio de las cuales la experiencia de ser un sujeto afectado por el deseo tenga el mayor rendimiento posible en términos de placer. En algún momento lo define. Dice: acá está. Lo que me pregunto es por qué las sociedades occidentales
digamos, las sociedades europeas han necesitado tanto de una ciencia sexual? O en todo caso, ¿por qué razón durante tantos siglos y hasta nuestros días han intentado construir una ciencia de la sexualidad? Dicho de otra manera, ¿por qué nosotros, europeos, desde hace siglos, hemos querido y queremos saber la verdad sobre nuestra sexualidad y no cómo conseguir intensidad en el placer? Para resolver esta cuestión existe evidentemente un esquema habitual, una hipótesis que nos viene a la cabeza y que consiste en decir lo siguiente. En Occidente, sin duda gracias a Freud, desde Freud y después toda una serie de movimientos políticos, sociales y culturales diversos comenzaron a liberar algo de la sexualidad de la carcasa en la que estaba encerrada. Comenzaron a permitirle hablar, a pensar de que durante siglos había estado condenada al silencio. Tradicionalmente, dice él, la hipótesis con la que se piensa este discurso de la prohibición, esta idea con la que trabaja el sentido común de cómo es que nos hemos ido constituyendo una identidad de género, una identidad subjetiva finalmente, porque lo que va a decir Foucault hacia el final de este texto es que la individuación, la forma en la cual nos construimos una identidad y una subjetividad está directamente ligada a las modalidades por medio de las cuales la cultura nos construye una imagen de nuestra propia sexualidad. En Occidente los hombres, la gente se individualiza gracias a un determinado número de procedimientos y creo que la sexualidad, más que algo específico del individuo que ha sido arrojado fuera de sí, es constitutiva de ese lazo que obliga a la gente a anudarse con su identidad bajo la forma de su subjetividad. Es decir, no es un elemento que esté al margen de la subjetividad en sentido pleno, es el núcleo mismo de la subjetividad. Lo que pasa es que dentro de las formas en las cuales el sobresaber occidental, científico, técnico, una de las formas por medio de las cuales ese sobresaber conlleva desconocimiento es creer que esa dimensión que permanece oculta, que permanece en la intimidad, es una dimensión que juega paralela, que no es constitutiva de lo que somos como sujetos en términos sociales. La hipótesis de Foucault es otra, dice exactamente ahí, ese es el núcleo fundamental al que quiso acceder el poder, al que no podía acceder. Hacia el final de la clase pasada nosotros lo que señalábamos era que dentro de todo el proceso de, no sé si esta palabra existe, transparentización del sujeto que vino de la mano con el panóptico, esa forma de la mirada total, de la visibilidad total, hubo algo que todavía se le escapaba al poder y era el secreto del sujeto, era la oscuridad, era el deseo. Y lo que más quiso conquistar el poder fue justamente eso, el último reducto de la libertad. Y por eso tal vez ahora empieza a cobrar sentido la hipótesis que les planteaba al principio. El último reducto de la subjetividad es entonces el campo de la sexualidad y el campo del deseo. Por eso también ese es, digámoslo, la última frontera que quiere conquistar el poder en el sentido de la transparentización del sujeto. Enseguida vamos a ver de qué manera lo logra. Entonces estaba diciendo, ha habido una manera con la cual el sentido común piensa tradicionalmente la construcción del sujeto a partir de la hipótesis de la prohibición. Esta no es la manera que va a defender Foucault. Ojo, estoy diciendo, así piensa el sentido común. Y Foucault enseguida va a decir, pero yo pienso distinto. Entonces plantea otra manera de pensarlo. Plantea que hay tres periodos fundamentales. La antigüedad griega y romana, donde se supone, para el sentido común, que había una especie de sexualidad libre, una ars erótica, presente en los discursos que conservamos todavía de los diálogos platónicos, ese texto fundamental para nosotros que ha sido el banquete. Y después de este periodo, digámoslo, de gran estallido, liberación, ligado a la antigüedad griega y romana, sexualidad libre, no intervención del poder en la constitución de
del deseo del sujeto, apareció el cristianismo. Y el cristianismo se fundamentó en torno a la prohibición de la sexualidad. Ahora bien, lo que plantea el cristianismo en esta lógica no es una prohibición del sexo, porque sencillamente habría una necesidad biológica social de reproducción de la sociedad misma, sino una prohibición y una mácula, algo sobre lo cual recae una mácula. No tengo la menor idea cómo se dice, me la invento, una macularización, no sé cómo se dice, un manchamiento, un teñir de duda, teñir de impureza, no ya el sexo, que va a tener unas determinadas modalidades institucionalmente establecidas, aceptadas, legítimas, fundamentalmente el matrimonio monogámico, por supuesto matrimonio cristiano, sino que lo que va a condenar el cristianismo va a ser, para esta lógica, lo que va a condenar es el placer. Posteriormente, luego de ese periodo de ostracismo, de oscuridad del sujeto como un sujeto del placer y como un cuerpo deseante, aparecería el tercer momento dentro de esta lógica del sentido común, que es el momento psicoanalítico, en el cual Freud levanta el silencio que pesó durante tantos siglos sobre la sexualidad del sujeto y entonces permite que otra vez el cuerpo deseante hable. Y el escándalo que eso supone es que de hecho Freud plantea el registro, el discurso de la sexualidad y el cuerpo sexual, el cuerpo deseante, lo plantea como también presente en los niños. Uno puede decir muchas cosas de Freud y entonces leer textos que plantean parte del feminismo contemporáneo, que plantea esta lógica falocrática, patriarcal que hay presente en Freud, esta idea de la ausencia del falo, la carencia, y entonces Freud tiene una lectura efectivamente patriarcal, machista, en tanto hay como un lugar segundón para la figura femenina. Eso es un debate sumamente caliente, actual, en términos del pensamiento feminista. Uno puede decir lo que quiera del Freud conservador, menos que era conservador. Porque exactamente lo que hace Freud es una revolución absoluta en términos del discurso de la sexualidad. El anatema que recae sobre él es parecido al anatema spinoziano que nosotros veíamos. El anatema que recae sobre Spinoza, dictado por la comunidad judía, es parecido al anatema que recae sobre Freud, dictado por la comunidad médica y por la sociedad bien pensante de la época, porque Freud se atrevió a decir: los niños son también cuerpos deseantes. Allí se empieza a estructurar lo que posteriormente será el sujeto del deseo para nosotros. Entonces esos serían los tres momentos de este primer esta hipótesis de la construcción histórica del sujeto del deseo. Un primer momento, la Arcadia primitiva, donde había una especie de viva la pepa y todos jugábamos y no había prohibiciones radicales, eran sociedades de ars erótica, Grecia y Roma. Posteriormente, una gran imposición prohibitiva por parte del cristianismo, donde se condena radicalmente el placer, y entonces todo aquello que suponga un reconocimiento del cuerpo como un cuerpo de deseo es encerrado bajo llave en el subsuelo y de lo cual no se habla nunca más, y posteriormente un reverdecer o un redescubrimiento de la sexualidad por medio del discurso psicoanalítico y gracias a la figura de Freud. Lo que dice Foucault es que él se opone a esta hipótesis, él se opone a esta forma de pensamiento en tres grandes momentos. Y va a señalar una historia de la sexualidad diferente. Apartándose de la hipótesis represiva, lo que va a hacer es mostrar las modalidades por medio de las cuales
la sexualidad se ha construido de forma positiva, es decir, por medio de constitución de sujetos antes que de prohibiciones radicales para una experiencia, digámoslo, plena y libre de la sexualidad. Dice, creo que este esquema, el que les acabo de contar, tradicionalmente admitido, no es exacto y no se puede tener por bueno debido a una serie de razones. Dice, he intentado mostrar que sería sin duda más interesante y más enriquecedor hacer la historia de la sexualidad partiendo de lo que la ha motivado y la ha incitado, más que partir de lo que la ha prohibido. No vamos a adentrarnos en esto, sencillamente lo que va a señalar es que ya en las sociedades romanas existían las prohibiciones fundamentales, 3, las cito de memoria, 3 grandes prohibiciones fundamentales en términos de la constitución del sujeto del deseo. La primera de ellas era la institución de la monogamia, la segunda de ellas era la función solo reproductiva del sexo y la tercera era la descalificación general del placer sexual. Esos 3 condicionamientos por medio de los cuales se produce un sujeto aplacado en su deseo, dice Foucault, ya se encontraban desde la sociedad romana. Ya en los discursos anteriores al cristianismo estaban presentes esas 3 grandes características que tradicionalmente le atribuimos al discurso cristiano. Dice, el discurso del cristianismo es muy importante, pero porque incorpora una técnica de poder completamente novedosa, pero no porque a él le debamos la prohibición y el alejamiento de nuestras sociedades de lo que sería una sociedad de ars erótica o una sociedad de ciencias sexuales o de la prohibición. Dice, la prohibición no viene de la mano del cristianismo, viene mucho antes y viene por medio de estas 3 instituciones sociales. Lo repito, matrimonio monogámico, función reproductiva del sexo, exclusivamente reproductiva, por lo tanto, anulación de, tercera característica, de la idea de lo sexual como un elemento ligado al placer. Lo que hace entonces el cristianismo es perfeccionar, y aquí es donde ligamos este recorrido que estamos haciendo con la teoría del poder que señalábamos en la clase anterior. Aquí es donde ligamos la figura del panóptico con la figura de la confesión. Dice Foucault, ¿qué nuevos mecanismos de poder introduce el cristianismo en el mundo romano, revalorizando las prohibiciones que allí ya eran conocidas y aceptadas? Lo que no se conocía hasta el momento era una técnica de poder que Foucault va a denominar como la pastoría, el poder pastoral. Esa forma de administración del poder es una forma completamente novedosa para Occidente, que va a instituir, y ojo porque aquí ya empezamos entonces a sentir muy cerquita, las balas ya empiezan a picar muy cerca, a sentir muy cerca toda esta denuncia que hace Foucault, porque el poder pastoral es un poder que, digámoslo, experimentamos todo el tiempo en nuestras sociedades occidentales, y es el poder, para decirlo de una breve y sin eufemismos, es el poder que constituye la figura de la autoridad paterna y materna, el poder pastoral. ¿En qué consistía? ¿Cómo se definía el poder pastoral? Dice, lo que caracteriza al pastor, en principio, es que no reina sobre un territorio, reina sobre una multiplicidad de individuos. Este poder es lo característico del poder pastoral. Su principal función no es asegurar la victoria, puesto que no se ejerce sobre un territorio. Su manifestación esencial no es la conquista ni la cantidad de riquezas o de esclavos que se pueden obtener en la guerra. Dicho de otra manera, el poder pastoral no tiene como función principal hacer el mal
a los enemigos, sino producir el bien de aquellos por los que se vela. Hacer el bien en el sentido más material del término, es decir, alimentar, sustentar, dar de comer, conducir hasta las fuentes, permitir beber, encontrar buenos pastos. El poder pastoral es, por lo tanto, un poder que asegura al mismo tiempo la subsistencia de los individuos y la del grupo, a diferencia del poder tradicional, que se manifiesta esencialmente por el triunfo sobre sus sometidos. No es un poder triunfante, es un poder benefactor. Su carácter moral tiene que ver con que, a diferencia del poder clásico, en la cual el súbdito se sacrifica por la nación y por su rey, en este caso, la moralidad con la que juega el poder pastoral es que, en tanto se trata de un poder benefactor, quien es el objeto del sacrificio todo el tiempo es el pastor, quien domina. El buen pastor es el que acepta sacrificar su vida por sus ovejas. En el poder tradicional, este mecanismo se invierte. Lo que conforma un buen ciudadano es la capacidad de sacrificarse por orden de un magistrado o incluso de aceptar morir por su rey. En el otro caso, es al contrario. El rey, el pastor, es el que acepta morir como sacrificio. Y siguiente característica, y resumo para llegar a donde quiero llegar. Se trata de un poder que busca la salvación del propio sujeto. Ojo, Foucault no está hablando en términos psicoanalíticos. De hecho, él tiene un gran conflicto con el psicoanálisis. Deleuze y Foucault tienen un gran conflicto con el psicoanálisis porque aducen que se trata de una nueva institucionalidad de la confesión, hacia donde nos dirigimos en este punteo que estoy haciendo de cuáles son las características de una modalidad nueva que vino con el cristianismo, que es la modalidad de administración del poder como un poder pastoril. Hacia donde nos dirigimos es saber que el poder pastoril solo funciona si el pastor conoce de manera plena la intimidad de aquellos que pastorean. Y la forma por medio de la cual logra acceder a esos lugares donde no puede acceder el poder que se fija sobre el cuerpo, el poder soberano, es por medio del mecanismo de la confesión. Y si hacemos ese vínculo, la confesión, narrar aquello que nos es más secreto, es exactamente el mismo mecanismo que la cura psicoanalítica, narrar aquello que nos es más secreto. Para Foucault y para Deleuze, en su crítica al psicoanálisis, los psicoanalistas son la nueva institución encargada de la confesión. Y por tanto de la visibilidad total del sujeto. No habría un sujeto opaco al poder. Por medio de la confesión cristiana y por medio del psicoanálisis, el sujeto se torna transparente, completamente controlable entonces, porque si se es transparente, no hay nada que se pueda ocultar. Dice, la existencia de un pastor implica la obligación de procurar la salvación de cada individuo. Dicho de otra forma, la salvación en el occidente cristiano es un asunto individual. Todos debemos salvarnos, pero al mismo tiempo, eso no es objeto de elección. Las sociedades cristianas no dejan al individuo la libertad de decidir. Pues bien, yo no quiero salvarme, jódanse. Todo individuo debe procurar su salvación. Tú serás salvado, o mejor aún, es necesario que hagas todo lo posible para que puedas ser salvado, o te castigaremos en este mundo si no haces lo necesario para salvarte. En eso consiste precisamente el poder del pastor. Tiene la autoridad para obligar a la gente a hacer lo necesario para salvarse. Salvación obligatoria. Esta salvación obligatoria no la realiza uno solo, la realiza uno por sí mismo, pero únicamente lo consigue aceptando la autoridad del otro. Aceptar la autoridad, si quiere pensar en su papá, en su mamá, en la forma en la cual cada uno de nosotros ha sido ubicado, hágalo, tiene permiso. Aceptar la autoridad de otro significa que cada una de las acciones que realizamos deberá ser conocida, o en todo caso podrá ser conocida por el pastor, que tiene autoridad sobre el individuo o sobre varios individuos y que por tanto podrá decir sí o no, está bien hecho
así y sabemos que no debe hacerse de otra manera. Es decir, a las viejas estructuras jurídicas que conocen todas las sociedades desde tiempos atrás, a saber, que hay cierto número de leyes comunes cuyas infracciones son castigadas, se añade otra, no la reemplaza, se añade otra forma de análisis del comportamiento, otra forma de culpabilización, otro tipo de condena mucho más sutil, más estrecha, más sostenida, la que está asegurada por el pastor. El pastor puede obligar a la gente a hacer todo lo necesario para su salvación. Está en posición de vigilar, de ejercer, en todo caso, una vigilancia y un control continuo. Lo que ocurre acá es entonces una exacerbación de la obediencia en sí misma. La obediencia es un valor que se autonomiza independientemente de cuál sea la finalidad de esa obediencia. Mamá, ¿y por qué tengo que? Porque sí. ¿Por qué? Porque lo dije yo. Uno de los valores fundamentales, cuando uno está criando un niño, es que es muy obediente. ¿Muy obediente en qué sentido? Muy obediente. Un sentido autonomía, o sea, la obediencia como un valor autónomo a cualquier tipo de indicación. Porque ¿quién es el que sabe qué es lo que le conviene a ese sujeto? El pastor. Entonces el pastor le dice obedezca. Obedezca en aquello que incluso usted cree que no le conviene. Tómese la sopa. Mi cuerpo dice que no me gusta la sopa de espinaca. Tómese la sopa. Mi cuerpo dice que no me gusta el jugo de remolacha. Tómese el jugo. ¿Por qué? Porque el pastor procura el bienestar del sujeto en tanto le está ofreciendo los medios para su propia salvación, para su propio bien. Y aquel sujeto que es el sujeto perfecto del poder, es el sujeto ahora, no el que obedece en términos del temor al castigo, sino el que obedece en términos de la creencia en el pastor, porque si el pastor lo pide es porque es por mi propio bien. Entonces la obediencia en sí misma es una obediencia ciega. El pastor tiene la capacidad de hacer que el otro haga y en tanto el otro cree y tiene su subjetividad vinculada a la exacerbación de la obediencia como un valor autónomo, entonces va a actuar de acuerdo al mandato del pastor. El pastor puede imponer a los individuos en función de su propia decisión, sin que existan reglas generales o leyes, su voluntad. Porque, y esto es importante en el cristianismo, no se obedece para llegar a cierto resultado, no es un utilitarismo. Por ejemplo, no se obedece para adquirir simplemente un hábito, una aptitud o incluso un mérito. En el cristianismo, el mayor mérito consiste precisamente en ser obediente. La obediencia debe conducir al estado de obediencia. Ser obediente es la condición fundamental de las demás virtudes. Pero ¿ser obediente con relación a quién? Ser obediente con relación al pastor. La famosa humildad cristiana no es otra cosa que la forma, en cierta medida interiorizada, de la obediencia. Finalmente, dice Foucault, y creo que esto nos va a conducir de nuevo a nuestro problema de partida, a saber, a la historia de la sexualidad, la pastoría ha conllevado toda una serie de técnicas y de procedimientos que conciernen a la verdad y a la producción de la verdad. El pastor cristiano enseña en términos, digámoslo, de discurso, cómo debe ser interpretada la moral, pero fundamentalmente es un maestro de la verdad en otro sentido. Primero ejerce su tarea de pastor. Debe saber todo lo que hacen sus corderos, todo lo que hace el rebaño y todo lo que hace cada uno de sus miembros en cada instante. Pero también debe conocer el interior, qué ocurre en el alma, en el corazón, los profundos secretos del individuo. ¿Qué significa conocer el interior de los individuos? Quiere decir que el pastor dispondrá los medios de análisis, de reflexión, de detección de lo que ocurre, pero también que el cristiano tiene la obligación de decir a su pastor todo cuanto sucede en el interior secreto de su alma. Particularmente estará obligado a recurrir a su pastor para realizar esa práctica tan específica, creo, del cristianismo, la confesión, exhaustiva y permanente. La última obra de Foucault, que recién hace poquísimo tiempo, finales del año pasado, fue publicada, y lo que publicaron fueron, digámoslo, algunos borradores, más o menos como él lo había dejado, se llamó Las Confesiones de la Carne. Y lo que hace es directamente explorar en el discurso cristiano cuál fue la
la modalidad ideológica de construcción del sujeto. El cristiano debe confesar constantemente todo lo que le ocurre a alguien encargado de dirigir su conciencia, y esta confesión exhaustiva producirá en cierta manera una verdad, que era desconocida para el pastor, pero también era desconocida para el propio sujeto. Esta verdad obtenida a través del examen de conciencia y de la confesión, esta producción de verdad que se desarrolla a lo largo de la dirección de la conciencia, de la dirección de las almas, a la que de alguna manera constituirá el lazo, es la que de alguna manera constituirá el lazo permanente del pastor con su rebaño y con cada uno de sus miembros. Estamos ahí nomás, ahí de la gran crítica al psicoanálisis como un nuevo dispositivo de visibilización total. Lo que hace el poder por medio de la institución de la confesión es trasladar, y entonces ahora ya tenemos más o menos todas las herramientas para poder pensar lo que teníamos que pensar hoy, es trasladar las lógicas del gobierno de los cuerpos, las lógicas panópticas de la visibilización total, aquella que veíamos se fundamenta en que el sujeto se sabe todo el tiempo vigilado, todo el tiempo observado, todo el tiempo controlado, y por lo tanto construye maneras de desarrollar su vida cotidiana en tanto se sabe observado. Eso complementario a lo otro que veíamos, la idea de la sociedad disciplinaria, donde hay una serie de instituciones que todo el día te están diciendo cómo debes actuar, cómo debes pensar, cómo debes hablar, cómo debes comer. No te están diciendo que no hagas algo, te están diciendo cómo debes hacer aquello que haces. Fíjense que ahí la modalidad es distinta, porque nosotros veíamos el poder soberano era un poder que dejaba vivir y hacía morir. El poder posterior, el poder biopolítico, es un poder que hace vivir y deja morir. En el hacer vivir está la condición positiva, productora del poder que está analizando Foucault. Y esa técnica está directamente ligada a la noción de panóptico, la visibilización total y la rutinización, la producción de la identidad por medio de la sociedad disciplinaria. Es decir, todos los días hay pequeños rituales en los cuales no se te dice qué es lo que se te prohíbe, se te dice lo que corresponde a tu posición de sujeto. Y en esa medida, cuando se te dice qué es lo que corresponde a tu posición de sujeto, lo que se te está diciendo, lo que está operando sobre ti es una producción de tu subjetividad por medio de la generación de conducta, no del impedimento de la conducta. Nosotros cuando veíamos la construcción del sujeto para el psicoanálisis decíamos, lo que hay es entonces una radicación de la ley del padre, la ley cultural, del gran otro, en la conciencia del sujeto, por medio de las cuales, por esa gran radicación, por medio de la cual el sujeto es su propio sensor. La culpa, la mirada constante del otro, ya no es una mirada en exterioridad, ya es una mirada en interioridad. Para el discurso católico, el pecado; para el discurso, digámoslo, político, laico, la culpa. La culpa sería entonces esa forma en la cual el sujeto necesita decir su secreto, porque entonces es mediante esa apertura que logra reconciliarse con el gran censor, que no es más que él mismo, pero cuando lo cuenta, cuando lo dice, en ese momento vuelve y adquiere la transparencia subjetiva que el poder espera del sujeto. El sujeto no debe tener secreto. El sujeto, que es parte del rebaño del pastor, no debe tener secretos frente al pastor. Bueno, el sujeto del psicoanálisis tampoco debe tener secretos, porque justamente lo que se espera del proceso de exploración de la propia subjetividad es la adquisición de una verdad que solamente aparece por medio de la confesión. Por medio de la confesión en el diván, por medio de la confesión pública, en el estrado, por medio de la confesión no tengo idea cómo se llama, en el confesionario, ese lugarcito que no sé si existe todavía. ¿Vieron esa cosita, esa
No sé, hace mucho tiempo yo no voy a una iglesia, creo que todavía debe existir. Un cubículo, como una cosa donde uno llama por teléfono, pero que aquí está sentado el Señor, una ventanita, y aquí entonces uno se arrodilla y cuenta sus secretos. Dice, ¿con qué medios consiguió entonces el cristianismo acceder al poder? Creo que fue la concepción, por lo demás muy difícil y por otra parte muy oscura, de la carne, la que funcionó y permitió establecer una especie de equilibrio entre el ascetismo que rechazaba, me adelanté, pero por suerte me adelanté para ya llegar hacia donde quería llegar, hacia el final de la clase. Dice, hay que interiorizar todo. Es necesario que entonces haya un modelo de ascetismo radicalizado en los sujetos. Si tenemos entonces estas tres grandes prohibiciones que no son producto del cristianismo, que son productos anteriores, la monogamia, la función reproductiva del acto sexual, exclusivamente reproductiva, y la desvinculación y la condena del placer en todas sus formas. Fíjense que el pensamiento cristiano es un pensamiento de la renuncia, un pensamiento del sacrificio. El valle de lágrimas por el que tenemos que atravesar, sufriendo, y entre más profundos sean nuestros sufrimientos, más alta será nuestra salvación. Sufrimiento en serio. La Madre Teresa de Calcuta era una celebratoria del dolor, por decirlo de alguna manera. Por medio del sufrimiento, el sujeto cristiano, cada uno de nosotros, por más que uno se diga agnóstico, se diga ateo, se diga lo que quiera en una sociedad como la nuestra, uno es profundamente cristiano en términos de cristianismo, catolicismo. Nosotros tenemos una moral de este tipo, una moral de la culpa y una moral del sacrificio. Entonces dice Foucault, bueno, pero aquí había que alcanzar un equilibrio, porque si no se nos estalla libidinalmente la sociedad. Yo no puedo producir una sociedad de ascetas. Primero porque biopolíticamente se me funde. No puedo. Necesito que la gente tenga muchachitos, que haya obreritos y que haya ingenieritos y que haya mediquitos. Yo necesito producir materialmente a la sociedad. Entonces yo necesito aceptar la función plenamente reproductiva de la sexualidad. Ahora bien, eso no implica que yo vaya a aceptar la función placentera de la sexualidad. Tengo 10.000 discursos sobre ciencias sexuales. Cada uno de nosotros tiene mayor conocimiento que cualquiera de las generaciones anteriores, que cualquiera de las civilizaciones anteriores. En cada uno de nosotros está ya por ósmosis, por todos los pequeños discursos a los que hemos sido expuestos, un conocimiento en términos de ciencias sexuales superior al de muchísimas generaciones, muchísimas civilizaciones, en términos de ciencias sexuales. Sabemos métodos de planificación, sabemos riesgos de enfermedades, sabemos formas de contención, sabemos todos los procesos químicos, bioquímicos, los procesos físicos que ocurren en nosotros. Tenemos establecidos procesos, curvas, de fertilidad. Tenemos toda la medicina al servicio de un conocimiento puramente mecánico, químico, físico, de eso que está directamente ligado a la función reproductiva del sujeto. Tenemos fertilización in vitro, tenemos vientre asistido, tenemos lo que quiera, lo que no tenemos. Y en esto somos absolutamente analfabetas al lado de cualquiera de estas otras civilizaciones, frente a las cuales somos una enciclopedia viviente. Cada uno de nosotros es una enciclopedia viviente en conocimiento de ciencias sexuales. De lo que no sabemos un carajo es de la ars erótica. Lo que no sabemos es la valoración de ese registro del sujeto, la sexualidad, como un registro por medio del cual se pueden encontrar procesos de subjetivación distintos. Y entonces, Foucault, en algún momento, en esa entrevista, dice algo que me van a tener que esperar porque con esto cerramos, que si no estoy mal, la verdad no recuerdo si el texto, el video pasado cerraba con esta cita, pero en todo caso estaría bueno recuperarla, porque lo que dice Foucault es que
En esta medida, en la medida en que actualmente tenemos un conocimiento tan profundo de las ciencias sexuales, pero no de la ars erótica, el discurso sobre el placer, el discurso, bien sea psicoanalítico, teórico, filosófico, sobre la sexualidad, es un discurso revolucionario, porque trae al campo de la representación, al campo del lenguaje, al campo de la sociedad, trae aquello que ha sido radicalmente excluido. En Occidente no tenemos arte erótico. En otras palabras, nos enseña a hacer el amor, nos enseña a darse placer, nos enseña a generar placer en los otros, nos enseña a maximizar, a intensificar más el propio placer por el placer de los otros. Todo eso no se enseña en Occidente. Y no hay ni discurso ni iniciación, como no sea clandestina y puramente interindividual, en ese arte erótico. En cambio, hay, o se trata de que haya, una ciencia sexual, ciencia sexualis, sobre la sexualidad de la gente y no sobre su placer. Algo que no será cómo hacer para que el placer sea lo más intenso posible, sino cuál es la verdad de esa cosa que en el individuo es su sexo, su sexualidad. Verdad del sexo, no intensidad del placer. Entonces, vea, se me perdió. Mira, aguánteme. No, se los va a quedar debiendo. Dale acá. No, ninguna deuda. Fíjense, dice Foucault. Esto es un fragmento de Historia de la Sexualidad. Dice, vea, nosotros estamos todo el tiempo pensando que el cambio político viene de la mano de las formas en las cuales vamos a modificar las relaciones sociales. Y las relaciones sociales, si nos ponemos a pensar en términos de estructura económica, solo se van a modificar si modificamos la distribución de la riqueza. Bueno, la revolución se la han pasado buscando por los medios economicistas, un montón de organizaciones, un montón de sujetos, un montón de teóricos, y la verdad que sí es un discurso revolucionario, pero no es el discurso revolucionario más potente. El discurso revolucionario más potente, el que generará mayor cambio subjetivo, mayores posibilidades de fuga y de constitución de nuevas identidades. Para Foucault, esa es la hipótesis que yo manejo, es el discurso sexual, es la recuperación de la ars erótica en Occidente. La liberación sexual y el derrumbe del capitalismo, dice Foucault, todavía se consideran parte de una misma agenda política. Con este argumento, cada vez que hablamos de sexo, estamos negando al poder establecido. Nos ofrecemos la oportunidad de, vean qué linda esta cita, hablar contra los poderes, decir la verdad y prometer el goce. Ligar entre sí la iluminación, la liberación y multiplicadas voluptuosidades. Erigir un discurso donde se unen el ardor del saber y la voluntad de cambiar la ley y el esperado jardín de las delicias. ¿Quién podría resistirlo? Foucault termina su conversación con Daniel Defert. Daniel Defert fue el compañero sentimental de Foucault durante su última época, con Horvitz, el chico que se le acercó, de la siguiente manera. Le decía, mira cuánta libertad tienes, utilízala para conseguir todavía más. Y entonces llegaron al café. Cuando llegan al café, llegaron a destino, Foucault pidió un café, clavó la mirada en Horvitz y le dijo, eres gay, ¿verdad? El estudiante quedó atónito. Sí, contestó. Suponía que lo era, aunque hasta ahora no lo había manifestado en público. Estamos hablando de 1984, perdón. 1984 estamos hablando. El estudiante quedó atónito. Sí, contestó. Suponía que lo era, aunque hasta ahora no lo había manifestado en público. Salir del closet no era tan... Si ahora es difícil, en ese momento no era para nada más fácil. El filósofo se embarcó en otra perorata. Y entonces fíjense, un tipo que escribió la historia de la sexualidad, un tipo que estudió todos los mecanismos del poder, es el mismo tipo
que había atravesado procesos muy dolorosos, intentos de suicidio, en su propia relación consigo mismo, un tipo muy atravesado de manera contradictoria con su propia identidad sexual, se encuentra hacia el final de su vida con una de las paradojas más terribles que puede pasarle a un pensador, porque a Foucault, que muere de sida, le toca también toda el quiebre de la voluntad del movimiento activista por estas nuevas identidades de género que vuelve y se le entrega a los dispositivos del saber médico. Foucault, que venía hablando de la recuperación de una ars erótica, hacia el final de su vida ve cómo, por medio de ahora que estamos en épocas pandémicas, por medio de la enfermedad del SIDA, los activistas del movimiento político de liberación gay tienen que acudir nuevamente, renunciar a su discurso, a sus prácticas de ars erótica y acudir nuevamente al saber científico, a la ciencia sexualis. El estudiante quedó atónito. Sí, contestó, suponía que lo era. Hasta ahora no lo había manifestado en público. El filósofo se embarcó en otra perorata. Mira la comunidad gay, le habla a Horvitz. Mira la comunidad gay que se ha organizado, dijo, y mira lo que le está haciendo el SIDA. Es terrible, es absurdo. Un grupo que ha arriesgado tanto, que ha ganado tanto, recurre ahora, en tiempos de crisis, a autoridades externas. Cuando le acababa de decir, en el caminito que llevaban, le acababa de decir, no recurras a las autoridades, la verdad está en ti mismo. Sin embargo, acá se rompe Foucault y le dice, mira lo que nos está pasando. Ganamos tantos derechos, ganamos tantos discursos, ganamos tantas libertades, hemos empezado a tener un lugar y ahora nos pasa esto. Un grupo que ha arriesgado tanto, que ha ganado tanto, recurre ahora en tiempos de crisis a autoridades externas, recurre a funcionarios de salud pública, escucha a los médicos. Es increíble. El mundo, el juego del poder, el juego de la verdad, todo esto es peligroso, pero así es. Eso es lo que se consigue. ¿Quién le puede temer al SIDA? Mañana te puede atropellar un automóvil, hasta cruzar la calle es peligroso. ¿Por qué renunciar al placer? Nosotros tenemos el poder, volvió a decir, no lo debemos abandonar. Horvitz escuchaba en silencio, estaba asombrado, profundamente conmovido. También se sentía confuso, desesperaba por decir algo, no dijo nada. Foucault le indicó que debía marcharse. Se quebró Foucault delante del chico, dice que debía marcharse. El estudiante lo acompañó hasta la parada del metro. Foucault entró a la estación para regresar a San Francisco. Se detuvo y se volvió. Buena suerte, le dijo, y no tengas miedo. Usted tampoco, se atrevió Horvitz. No tenga miedo usted. Foucault se encogió de hombros. Bueno, no llores por mí si muero, dijo riendo y desapareció. El 2 de junio de 1984, Foucault perdió el conocimiento en la cocina de su apartamento en París. Y a partir de ahí arranca todo el colapso que lo llevaría a su muerte. ¿Listo? ¿Estamos? Yo no sé cuánto tiempo vamos a estar en esta modalidad. Les voy a mandar entonces acompañado pues de este link, de este video, les voy a mandar el texto de la conferencia que estuve comentando hoy, la conferencia en la Universidad de Kioto. De Tokio. Perdón, porque si no, tengo un problema después con la... Ay, chicos. De Tokio. Les envío este texto y si de aquí a la semana que viene todavía seguimos en pandemia y en cuarentena y qué sé yo, les enviaré otro video y continuaremos así, ¿vale? Bueno, cuídense mucho, échense alcohol en las manos y no le den pico a nadie, ¿vale? Chao.